Dios lleno de bondad, te damos gracias por darnos un día más. Gracias por este tiempo que tú nos permites compartir día a día leyendo tu palabra. Ponemos en tus manos esta reflexión, Padre mío, y te rogamos de todo corazón que nos bendigas y que nos ayudes, Señor. Que nos hables en esta hermosa mañana. Ponemos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos, estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios. Devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el Evangelio del Dr. Lucas y hoy vamos a empezar a leer el capítulo número 13, pero vamos a leer los versículos del 1 al 19. Un llamado al arrepentimiento. En esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. ¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea?, preguntó Jesús. ¿Por eso sufrieron? De ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No, yo les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Parábola de la higuera Eseri. Luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero: «Llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín». El jardinero respondió: «Señor, dale otra oportunidad. Déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien, si no, entonces puedes cortarla». Jesús sana en el día de descanso. Cierto día de descanso, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad». Luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse. ¿Cómo alabó ella a Dios? En cambio, el líder a cargo de la sinagoga se indignó de que Jesús la sanara en un día de descanso. «Hay 6 días en la semana para trabajar», dijo a la multitud. «Vengan esos días para ser sanados, no en el día de descanso». Así que el Señor respondió: «Hipócritas, cada uno de ustedes trabaja el día de descanso. ¿Acaso no desatan su buey o su burro y lo sacan del establo el día de descanso y lo llevan a tomar agua? Esta apreciada mujer, una hija de Abraham, estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. ¿No es justo que sea liberada aún en el día de descanso?». Esto avergonzó a sus enemigos, pero toda la gente se alegraba de las cosas maravillosas que él hacía. Parábola de la semilla de mostaza. Entonces Jesús dijo: «¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Cómo puedo ilustrarlo? Es como una pequeña semilla de mostaza que un hombre sembró en un jardín. Crece y se convierte en un árbol, y los pájaros hacen nidos en las ramas». Bueno, este es el final de la primera parte del capítulo 13 del Evangelio de Lucas, y en su encabezado habla el Señor acerca de un llamado al arrepentimiento. Empieza hablando de que al Señor fueron y le informaron que unas personas que estaban haciendo sacrificio en el templo fueron asesinadas por Pilatos. Pero el Señor, conociendo el corazón de los que venían a traer la noticia, ellos estaban creyéndose de pronto mejores que ellos, porque en esa época, incluso en esta época también, muchas veces la gente piensa que las cosas malas
que le pasan a los cristianos, a los creyentes, son porque de pronto ellos estaban en un pecado oculto y por eso es que las desgracias le llegan solamente a los malos y a los buenos no. Como ellos se creían buenos, entonces ellos creían que de pronto a ellos no les puede pasar nada, pero a los otros que mataron allá haciendo sacrificio, a esos les pasó algo, entonces era porque de pronto tenían algo oculto. Y resulta de que el Señor le dice, no, de ninguna manera, ustedes piensan que estas personas eran más pecadores que los demás del Galilea. No, más bien arrepiéntanse de sus pecados. Más bien dejen de ver la paja en el ojo ajeno y miren la viga que tienen cada uno de ustedes. Y eso es lo que el Señor nos llama. A veces caemos en el error. Mire, el hecho de que estemos en este momento en el mundo viviendo una situación difícil con la pandemia del coronavirus, no quiere decir de que a personas buenas, a personas de pronto piadosas, no les caiga el virus. Todos estamos expuestos al virus. Yo hablo de que nosotros debemos de tener fe, de que el Señor nos cubre con su sangre preciosa y que a mí no me va a pasar nada. Esa es mi declaración, es mi fe. Pero no quiere decir de que yo no pueda caer algún día. De pronto algún día se pueden dar cuenta que a mí también me dio la enfermedad y el virus y de pronto hasta puedo irme al cielo por medio de este virus. Pero ¿sabe qué? Es porque estoy expuesto y no es porque uno esté en pecado, porque uno hable cosas que no debe hablar, sino que simplemente esa es nuestra fe y nuestra confianza, pero todo el mundo está expuesto. Así que muchas veces mueren personas muy buenas y de verdad que a veces uno se sorprende porque uno dice, wow, personas que uno se quita el sombrero con ellos y el Señor lo llama a su presencia porque Dios es soberano y Él sabe que cuándo es el tiempo. De todas maneras todos nos vamos a morir, de todas maneras todos vamos a vivir, irnos a la presencia del Señor y Él sabrá cuándo es que nosotros tenemos que irnos. Pero el Señor les dice, les digo de nuevo, arrepiéntanse porque ustedes también van a perecer, o sea, todos vamos a perecer. Y en vez de juzgar a las personas por lo que hacen o no lo hacen, es simplemente arrepentirnos, pedirle al Señor perdón y empezar una vida diferente para que cuando el día que nosotros también perezcamos, pues vamos a la presencia del Señor. Después, inmediatamente habla acerca de una parábola acerca de la higuera estéril. Y Jesús contó esta historia cuando un hombre planta una higuera en un jardín y regresó varias veces a ver si había dado fruto y quedaba decepcionado. Pero ¿sabe qué? Finalmente el jardinero, después de 3 años de esperar y no produjo nada, ningún higo, le dijo que cortara al trabajador que estaba ahí, que le cortara eso porque necesitaba más bien el espacio en el jardín. ¿Y sabe qué dijo el jardinero? Mire, señor, dele una oportunidad, déjela un año más, le daré cuidado especial y mucho fertilizante para ver si da fruto. Dele una oportunidad más. 3 años no había dado fruto. Nosotros fuimos llamados a dar fruto. Y eso va en referencia a lo que acababa de acontecer, que las personas no dan fruto. Nosotros, en este contexto, estas personas no estaban dando fruto, pero sí estaban juzgando. Entonces, lo que el Señor dice es que si no dan fruto, el Señor los va a cortar. Pero ¿sabe qué? La misericordia de Dios se extiende con cada persona que no está dando fruto. Hoy en día, con esto del coronavirus, para mí personalmente es misericordia de Dios y está haciendo un alto en la vida de todo el mundo para que todo el mundo se detenga y empiece a mirar no los defectos de los demás, sino mis propios defectos, mis vigas que tengo en mis ojos para sacarlas, para poder ayudarle a otros a que puedan sacar esas pajitas que tienen o esos mugrecitos que tienen en los ojos. El Señor nos está dando una oportunidad, así como este jardinero, el Señor ya viene pronto y va a arrancar esa higuera porque no estamos dando fruto, porque el mundo se ha olvidado de Dios, le ha dado la espalda. Y sabe que el Señor está dando una oportunidad más para que todos lleguemos al arrepentimiento, para que definitivamente podamos dar fruto de ahora en adelante. Después de que pase esta pandemia, tienen que cambiar las cosas. Tenemos que cambiar de idea, cambiar de pensamiento, cambiar de actitud, buscar más a Dios, buscar más las cosas que edifican, unirnos más a nuestra familia, ser personas diferentes, porque es lo que Dios está buscando y ha permitido esta pandemia precisamente para que nosotros pongamos la mirada en Él. Después, el Señor dice que cierto día fue
a una sinagoga y resulta de que ahí vio una mujer que estaba lisiada con un espíritu maligno que la había hecho encorvar y hacía 18 años. Imagínense, una mujer 18 años encorvada yendo a la misma iglesia, a la misma sinagoga. Cuando Jesucristo la vio, le dijo: apreciada mujer, estás sana de tu enfermedad. La tocó y al instante ella pudo enderezarse y alabó al Señor inmediatamente. Pero ¿sabe cuál fue la reacción de los fariseos? Pues simplemente fue decirle al Señor: hay 6 días para sanar en la semana y usted busca el séptimo día, como si ellos hicieran milagros en los otros 6 días. Aún el sumo sacerdote o el líder espiritual ahí nunca había podido hacer nada ni en los días de trabajo. ¿Por qué no lo hizo? Porque eso es envidia, porque el Señor había hecho ese milagro con ella. Y el Señor de frente le dice al líder espiritual, al líder de la sinagoga: hipócrita, cada uno de ustedes trabaja un día de descanso. Dice que porque cada uno de nosotros trabaja, o el Señor estaba trabajando en un día de descanso supuestamente, ¿quién no desata a un buey o desata a un animal para tomar agua, para darle alimento, para ayudarle? O si se va a una cerca o si está enfermo no le ayuda. Si eso hacen las personas con los animales, ¿cómo no se va a hacer con una persona que es hija de inclusive es judía? ¿Y por qué no hacer ese el bien? Porque en el día de reposo estaba permitido hacer el bien, lo que hacía el Señor. Su misericordia lo llevaba a eso, porque el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Después el Señor, por último, habla acerca de la semilla de mostaza y básicamente compara esto con lo que estaba aconteciendo en ese momentico, y también nos cae en el día de hoy en la iglesia, porque dice que el reino de Dios, dice, entonces Jesús dijo: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Cómo puede ser ilustrado? Y dice: es una pequeña semilla de mostaza que un hombre sembró en un jardín y que crece y se convierte en un árbol, y los pájaros hacen nidos en las ramas. O sea que es lo que básicamente el Señor está mostrando, de que la iglesia muchas veces aparenta ser muy grande, ser muy majestuosa, pero los pájaros que anidan ahí, que reposan ahí, precisamente son, digámoslo así, los líderes, las personas que de pronto no dan frutos, sino que simplemente están ahí como un adorno. Y es lo que el Señor está criticando a esta gente que no dan fruto, pero están juzgando al Señor por hacer un milagro el día de reposo. Así que vamos a dejar ahí, vamos a orar en esta mañana, porque de verdad que el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Y ojalá nosotros podamos aprender de esta enseñanza, de no criticar y no juzgar a las personas, porque a todos nos pasan situaciones difíciles. Solo Dios conoce el corazón. Es más, ni siquiera nosotros conocemos nuestro propio corazón. Solo Dios puede juzgar las cosas que sean buenas y malas, y nadie está exento de caer en un accidente, morirse, caer en enfermedad. Y más bien pidámosle al Señor misericordia y que nos libre de todo mal y pecado. Amén. Entonces oremos en esta hermosa mañana. Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias por este día, por este tiempo que tú nos has regalado hoy, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor, Señor. Te pido, Padre, que bendigas a cada persona que está escuchando este audio, Señor, y que nos ayudes a cada uno de nosotros a ver más la viga que tenemos en nuestro ojo y no la paja en el ojo ajeno, Señor. Yo te pido, Dios Todopoderoso, que podamos ser personas útiles para el reino tuyo, Señor. Ayúdanos, Dios, en este día, y te lo entregamos todo, Padrecito bello. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.